Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés capítulo 4 versículos del 9 al 12. La temporada empieza con el fracaso anunciado de Magios. La debilidad y el resentimiento no prevalecieron contra la fortaleza y el perdón. En el anterior ensayo analizamos el perfil de los adeptos de Magios, pero ¿qué hay de sus líderes Toka Satomi, Nebu Hiragi y Alina Grey? Aunque no hablaré de ella más que superficialmente. Su organización será un reflejo exacto de su carácter, o solo un engaño hacia las masas ingenuas. Aunque sus métodos eran muy cuestionables, su propósito último y original era salvar a las chicas mágicas de su sufrimiento, lo cual no es ignoble en absoluto. Entonces, ¿cuándo se corrompió tan horriblemente su objetivo hasta llegar a ser capaces de matar a millones de civiles inocentes solo para salvar su pellejo? Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a comprender la naturaleza de los sacrificios y cómo pueden llegar a corromperse y ser realizados por miedo y no amor, lo cual es incorrecto incluso bajo una perspectiva cristiana, donde el sacrificio es central. Esto no excusa, de todas formas, que los verdaderos sacrificios altruistas son muchas veces necesarios, incluso cuando representan incomodidad y dolor para el sacrificado, y que intentar evitarlo solo provocará que otro deba sacrificarse en su lugar. Para entender los orígenes de Magius debemos conocer el pasado de estas 4 chicas, Toka, Nemu, Ui e Iroha. Iroha y Ui son las hermanas Tamaki y se quieren muchísimo. Un día, Ui enferma y se le interna en el hospital de Kamihama, donde comparte habitación con otras 2 chicas, Toka y Nemu. Ellas tienen la misma enfermedad y los mismos 11 años que Ui, pero son muy inteligentes y se les considera genias. Iroha, que siempre visita a Ui, en sus visitas conoce a Nemu y Toka, y las 4 se vuelven mejores amigas. Las 3 chicas, aburridas por estar todo el día en el hospital, deciden marcar en un mapa los sitios que visitarían cuando se les diese de alta. Pero pronto se aburrirían de eso también, y decidirían crear rumores de la ciudad de Kamihama, inventando así una especie de ciudad fantasma. Iroha corona la Kamihama fantasma de sus hermanitas con el rumor del cerezo eterno, la representación máxima del amor que sienten las 4 casi hermanas. Un día, las 3 chicas dejarán el hospital, debajo de un gigantesco y marchito árbol de cerezo. Las 3 se reunirán con su hermana mayor, la chica que siempre iba a visitarlas. El árbol, bendiciendo la reunión de las 4, florecerá en una exhibición gloriosa con flores de cerezo, y así el árbol jamás volverá a morir. No importa qué tan perdidas estemos, no importa de que perdamos la vista, algún día alcanzaremos ese árbol. El nombre de ese rumor es el cerezo eterno. Aunque sean muy felices juntas, la salud de Ui no mejora, de hecho empeora hasta casi morir. Iroha, desesperada, hace un contrato con Kyubei para sanar la enfermedad de su hermanito. El contrato es un éxito y Ui es curada. Los doctores no pueden explicarse su repentina recuperación, por lo que deciden darle de alta en unas semanas. En esas semanas, Iroha, debido a su labor como chica mágica, reduce drásticamente la frecuencia de sus visitas a sus hermanitas y ellas se entristecen y cuestionan el porqué de tan extraña actitud. Las chicas, al intentar investigar la razón, son atrapadas en una barrera de bruja en la que Iroha estaba luchando. Kyubei, quien las encuentra en la barrera, les informa que Iroha se había convertido en chica mágica y su labor era luchar contra las brujas, ofreciéndoles que ellas también se conviertan en una para ayudarle.
El trío, preocupadas por la labor de su hermana, deciden investigar a fondo la especie de las chicas mágicas y descubren que todas están destinadas a convertirse en brujas. Consternadas por saber que ese también sería el destino de su hermana, inventan un plan para evitarlo, el cual consiste en ocupar sus deseos para robar los poderes de Kyubey y así rehacer el sistema que había implantado por el sistema Doppel. Logran robarle sus poderes a Kyubey y se vuelve un recipiente vacío. Pero Ui, la encargada de reunir toda la desesperación de las chicas mágicas, se sobrecarga de ella y cae al borde de convertirse en bruja. Felizmente, con la ayuda de la magia de Alina, que le permitió crear una barrera para detener la recolección de desesperación de Ui, logra salvarla, pero solo momentáneamente. Nemu, quien tenía la habilidad de utilizar la desesperación para manifestar rumores, decide convertir toda la historia y personalidad de Ui en un rumor y depositarlo en el cuerpo inerte de Kyubey. Su idea funciona, pero cuesta que todo recuerdo de Ui desaparezca y solo Nemu recuerde de ella. Nemu había logrado salvar el alma de Ui, pero no su cuerpo, quien terminó absorbiendo toda la desesperación recolectada y tomando la forma de una bruja no desarrollada a la que Toka, quien se había olvidado de Ui, bautizaría como Embryo Eve. Para el funcionamiento del sistema Doppel se necesitaba un receptor que absorbiese la desesperación de las chicas mágicas, y el cuerpo de Ui serviría perfectamente para este propósito. Es más, una vez que esta pseudobruja se desarrollase por completo, tendría la capacidad de expandir la barrera de Alina a todo el mundo. Toka, Nemu y Alina, quienes con su plan lograrían salvar no solo a Iroha, sino a todas las chicas mágicas de su destino de convertirse en brujas, fundan Magios. 僕たちは失敗した。取り戻せるものなどもうどれほども残っていない。それでも僕だけは覚えてる。 Pero ya sabemos que sus nobles intenciones aceptaron para su realización métodos funestos que Iroha no estuvo dispuesta a aceptar, y eso la lleva a frustrar su plan y acabar con Magios. La misma persona por la que se fundó fue la que lo disolvió. Viéndose derrotada, Nemu cuenta a Toka e Iroha los sucesos ya narrados que habían olvidado al mismo tiempo que perdieron la memoria de Ui. Aunque fue un reencuentro emotivo, el recordar la razón original de Magios, esto es, salvar a Iroha de su destino, hizo que ambas se motivasen aún más en llevar a cabo su plan, sin importarles que estuviera ya prácticamente acabado. Por eso despiertan al Embryo Eve dispuestas a salvar a Iroha de su destino, y encierran a Iroha en el Kyubey pequeño, pensando que el alma de Ui que en él reposaba se encargaría de custodiarla. Iroha, sin embargo, no ha cambiado de opinión respecto a los planes de Magios y está dispuesta, una vez más, a detenerlas. Toka y Nemu reconocen que su accionar está equivocado y salvar a su hermana de su destino no vale la muerte de millones de vidas humanas inocentes, pero toman esto como el sacrificio que ellas deben hacer para un mejor futuro. En realidad, ellas no entienden el verdadero sacrificio. Iroha tenía un destino seguro que no era para nada agradable, sí, pero eso no significa que tuviesen que recurrir a dañar el bienestar de otros para salvarla, sino que ella misma debía enfrentarlo con el sacrificio que eso significa. Sacrificio, no escapismo. Toda la ideología de Magios se basa en escapar de su destino como chicas mágicas, no enfrentarlo, como lo hacen Yachiyo e Iroha, por ejemplo, incluso con el riesgo de que se pueda fallar y acabar como Kuroe. En el momento en donde decidimos enfrentar las dificultades que enfrentamos, el sacrificio se vuelve totalmente necesario. En este mundo pecador, donde abundan las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza está en la mano de sus opresores y para ellos no hay consolador, Eclesiastés capítulo 4 versículo 1, es un hecho que la bondad está ante el peligro constante de ser vencido por la maldad. El arma que tenemos para enfrentarlos a la maldad y vencer con el bien el mal es el sacrificio.
y ya que estamos en guerra constante contra ella, es inevitable ejercerlo. Por mucho que nos encantaría que nosotros o nuestros seres queridos no tuviesen necesidad de sufrir para que conserven su paz y tranquilidad, es inevitable si queremos progresar. Los cristianos predicamos a Jesucristo y este crucificado, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, ya que el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo, está conectada inseparablemente con su sacrificio en la cruz. Siendo este el caso, para explicar el sacrificio cristiano debemos hablar del suyo, imagen perfecta de todos los sacrificios posteriores y anteriores. Altruismo. Todo sacrificio debe tener como fin primero y último el bien ajeno. Este bien ajeno puede ser también un bien propio, por supuesto, pero no necesariamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Nótese que el apóstol Pedro no menciona ningún beneficio para Dios mismo, sino solo para nosotros mismos. Decisión. Todo sacrificio debe ser por voluntad propia. Un sacrificio no puede ser impulsado por la culpa ni el miedo, sino solo por amor al prójimo. La vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. Aunque en el habla regular se mencione que Jesús fue asesinado, un uso más correcto de las palabras nos imposibilita la aplicación de esta, pues el asesinado no tiene poder sobre su propia vida, de otro modo no hubiera sido asesinado. Pero Cristo, sí. Dios no estaba obligado a sacrificarse por nuestros pecados, y esa es otra razón por la cual es el mayor sacrificio de todos. Dolor. Todo sacrificio debe de causar dolor o requerir esfuerzo. Si un sacrificio no es incómodo de cumplir, pues es cualquier cosa menos un sacrificio. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, versículo 44. Que Jesús haya conservado su divinidad en todo el proceso de crucifixión no significa en modo alguno que su sufrimiento haya sido menor que el del hombre común. Negación de sí mismo. Todo sacrificio debe negarse un bien. Si un sacrificio es tan solo dolor que florecerá en un bien para sí mismo, entonces no es un sacrificio, ya que el verdadero está dispuesto a disminuir bienes propios o aumentar los ajenos. Con esta definición, ir al gimnasio diligentemente para una mejor salud, por ejemplo, no es un sacrificio, solo esfuerzo, ya que el fruto del dolor será un bien propio. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. No es necesario explicar que la vida es un bien, solo un nihilista diría lo contrario. Por lo tanto, al disminuir este bien suyo para aumentar el nuestro, el sacrificio de Cristo se perfecciona. Hasta ahora he enfatizado la necesidad absoluta de sacrificarse, incluso cuando genera tanto dolor y sufrimiento. Pero debemos entender que incluso aunque su sacrificio no sea confortable, no significa que no estén dispuestos o felices al hacerlo. Toki y Nemo decidieron elaborar magios para liberar a Iroha de su destino porque pensaban que sería mucho más feliz si fuera liberado de esto. Pero no pensaron en que quizás ella estuviera feliz de sacrificar su comodidad y hasta su vida en pos de la felicidad de ellas. Al sacrificar su vida cuando se volvió chica mágica, perdió su calma, pero no su felicidad, porque estaba feliz con su decisión, prefiriendo reducir su tiempo de vida si eso beneficiaba al resto. Aunque Toki y Nemo no entendieran esto, Ui sí lo hizo, comprendiendo que el sacrificio de su hermana la hacía feliz. Por eso, dentro del Minikube le insta a detener a Magius, ya que, incluso si saliesen victoriosas, eso no significaría que Iroha recuperase su felicidad, pues ya la tenía, ni tampoco su calma,
pues no podría disfrutar de su vida tranquila sabiendo que el precio de estas fue sangre inocente. Entonces, ya que Ui había sido encargada para custodiar a Iroha y ella no quiere librar a su hermana del sacrificio que por voluntad tomó, la libera para detener a Magius de una vez por todas. Cuando Iroha consigue llegar junto a Toki y Nemu, habla con ellas y les hace entender que no es necesario que la salve, que prefiere vivir menos y una vida larga le costará la vida a toda una ciudad, que no le importa vivir décadas, sino pasar el poco tiempo que tiene con ellas. Al principio se muestran recias a aceptar, pero cuando Iroha continúa, diciéndoles que no quiere escapar de su destino, no quiere dejar de ser una chica mágica y hasta se alegra por serlo, que lo que en verdad quiere es tenerlas a su lado y enfrentar el destino juntas con todas sus tristezas y placeres, termina por aceptar. Alina, quien estaba al tanto de todo, por otro lado, no está dispuesta a ceder tan fácilmente y deja absorberse por el embrio Eve para controlarle y así realizar la expansión de la barrera. Pero ya no con el propósito del sistema Doppel, sino que ahora toda la desesperación acumulada por embrio Eve sería esparcida a la humanidad entera, haciendo que todos y cada uno se conviertan en brujas. Básicamente, erradicar a la humanidad. Alina es quien más asemeja al carácter de una adepta de Magius, pues son el rencor y victimismo lo que impulsan tal locura. Embrio Eve ya era bastante fuerte, pero junto a Alina es casi imparable. Toka, Nemu y hasta el alma de Ui dentro del Kyubey pequeño deciden, y ahora de verdad, sacrificarse por ella. Pero ya no un sacrificio que involucrase a gente que no tiene nada que ver, sino solo a ellas tres, para derrotar a Alina. Un verdadero sacrificio altruista. Sus cuerpos impactan como balas a Embrio Eve, quien terminaría por morir con el golpe de gracia de parte de Iroha y Yachi. Las autoridades atribuyeron la destrucción parcial de Kamihama a fenómenos naturales y terroristas desconocidos. Nadie sabrá de las chicas mágicas. Nadie sabrá lo mucho que sufren ni cómo arriesgan su vida para proteger a la gente. Nadie sabrá lo mucho que sacrificaron. Pero sus compañeras, por quienes lo sacrificaron y recibieron todo, ellas nunca lo olvidarán. Esta es su historia y nadie la conoce. Podemos vencer los frutos de la debilidad y las dificultades, pero tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por los otros y a permitir que los otros se sacrifiquen por nosotros. Nuestra compasión por el que sufre no puede hacer que despreciemos su sacrificio. Más bien, tiene que provocar en nosotros el deseo de aprovecharlo. La verdadera amistad, el cordón de tres dobleces, es aquella en donde uno es un trampolín a la mejora del otro, incluso cuando eso significa hacer a un lado los propios deseos para poner en primer lugar los ajenos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15 versículos 12 y 13. Dango, 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 daikasoku. Minna,
Minna awasete hyakunin kasoku